Esta semana hemos estado estudiando un capítulo que se llama Fuentes de campo magnético, que quiere decir el origen del campo magnético, o sea, cómo se genera el campo magnético. Son ejercicios de encuentre el campo magnético producido por tal y tal y tal. Eso, precisamente. Ok. Ahorita voy. Vale. Entonces vamos a ver por acá un caso, digamos. Un ejercicio. Tenemos un alambre conductor que, si se ve, tiene forma circular, es un segmento de círculo. Entonces sería lícito dar el radio, digamos, de ese segmento. Así. Y decir que tiene un radio A, por ejemplo. Y aquí estaría el centro que proyectaría ese arco. Entonces, la pregunta bueno, parte del enunciado también es que transporta una corriente eléctrica en esta dirección y el valor de la corriente es I, así como lo pongo, I. A le pueden poner 10 amperios si quieren y a A le pueden poner 10 centímetros si quieren. Oigan, por si quieren hacer sustitución. Vale. Luego, ¿qué tenemos después? Entonces, la pregunta es calcular el campo magnético que este produce justo en el origen, en el centro del círculo. Ese es el punto. ¿Cómo calcular el campo magnético, pero a dónde? Pues el campo por aquí es una cosa, por aquí es otra y aquí es otra cosa. Entonces, eso sería. Un dato que me falta aquí, que es importante, es el ángulo que subtiende el arco, que sería phi, digamos. Entonces diría acá phi va a valer de phi tercio, 60 grados, sería el ángulo. Y si tenés el radio y el ángulo, entonces sabes el largo del segmento. Va, entonces ahí estamos completos. Miren, entonces sería de calcular el campo en ese punto. Bueno, la fórmula aquí, la fórmula para el campo, recuerden que era algo como así. Era campo magnético, perdón, aquí tengo un error, disculpen. Es campo magnético, no campo eléctrico, aquí. Esto. Vale. Entonces tenemos campo es igual vectorialmente a la constante magnética por la magnetocarga multiplicada en producto cruz con el vector R unitario sobre la magnitud del vector posición al cuadrado. Eso era cuando tenemos una magnetocarga finita, digamos, por acá. Si tengo una magnetocarga, ¿cuánto es el campo que produce en una posición R por aquí? ¿Se acuerdan? Ese era el caso. Entonces, ¿cuál es el campo que esta produce ahí? Está dado por eso. En este caso, como tenemos un segmento curvilíneo, entonces se necesita hacer esto, miren, de particionar. Y vamos a tener acá un diferencial de magnitud. Así como un diferencial de carga. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo único que tendríamos que hacer entonces es sustituir en nuestra fórmula y tendríamos un diferencial de campo
Porque si esto es diferencial, esto otro va a ser diferencial. Va a ser constante magnética por el diferencial de carga cruz R, aquí es R cachuchita, perdonen, no es R así, sobre R cuadrado. Y esa sería nuestra fórmula. Eso lo que nos da, bien atentos a esto, por favor, es, esto es en general para un valor finito de carga. Y esto es para una carga diferencial. La única diferencia es que una carga diferencial te produce un campo diferencial. Entonces, habría que ver en este ejemplo que vamos a tomar acá, pues esta sería el diferencial de carga y el vector R, este sería el vector R, ¿verdad? Va de dónde a dónde, de aquí para abajo o de aquí para arriba. ¿Para dónde va el vector R? Recuerden que el vector R apunta a partir de la magnetocarga, posiciona al punto donde queremos calcular el campo. Entonces, en este caso, entonces, en este caso, R vendría para acá. ¿Verdad que sí? Porque R va desde la magnetocarga que está aquí, este diferencial de carga, hacia el punto donde quiero calcular el campo. Entonces, prácticamente me queda así, ¿ve? B, la magnetocarga, y R. Así me queda. El ángulo creen que es 90 grados. La magnetocarga es tangente, miren, porque recuerden que la magnetocarga en este caso es I por dl. Porque se acuerdan que carga era igual a I por L. Así, ¿ve? Entonces, en este caso, el diferencial de carga es I por diferencial de línea. Porque lo que hemos cortado es el arco, la línea. La corriente es finita. La corriente que cruza a este diferencial es finita, son 10 amperios. Lo que es chiquito es el L. No es de 1 centímetro, sino diferencial. Entonces, así está dada la magnetocarga. Entonces, esta, como es tangente, al radio va a ser perpendicular. Así sería. Y entonces tendríamos DB cruz R. R es el R unitario que le corresponde a este, si recuerdan, el R unitario aquí. Entonces sería DB cruz R. DB cruz R. Entonces es emergente el campo. El campo estaría representado así con puntito. Puntito, el campo es emergente. Y fíjense que para este diferencial de carga, el campo es emergente. ¿Qué tal si hacemos el análisis para un diferencial de carga aquí en este otro punto? El diferencial de carga va acá y el R viene para acá. El R, entonces tendríamos DB cruz R, siempre es emergente. Fíjense, háganle la regla de la mano derecha a este diferencial de carga de acá. Este diferencial de carga de acá contra este R, miren, este es el R. DB cruz R, siempre sale emergente. Eso lo estoy insistiendo porque todos los DB que nos resulten, desde el primero hasta el último, van a ser en la misma dirección, van a ser emergentes, son paralelos. Tomen nota de eso, por favor. Todos los DB van a ser paralelos. Entonces, como todos los diferenciales, pues yo tengo como un diferencial, otro diferencial, entonces los sumo como que fueran escalares. De lo contrario, los tendría que sumar como que son vectores. Vale, entonces, eso es para demostrar de que se tienen que sumar, pues. Voy a guardar por aquí eso de que dB es igual a I por dL. Así, aquí lo guardo. Vale. Y lo desarrollo. Lo vamos a desarrollar. dB
es igual a I por A de teta. Así. dB es igual a I por DL. DL, diferencial de línea. Pero el diferencial de línea es radio por diferencial de ángulo. Radio por diferencial de ángulo, así ve. I por A por D teta, eso es dB. Radio por diferencial de arco. Entonces empezamos hacemos una integración aquí, miren, de este y de este por acá. Oigan, entonces vamos a ver cómo nos queda. En el miembro izquierdo nos quedaría la integral desde 0 hasta b total, ¿verdad? Porque el diferencial de la diferencial aquí es de p. Entonces va a ser de 0 a b total. Cuando estamos acá y cogemos el primer diferencial, se nos gesta un diferencial de campo. Antes de eso el campo era 0. Y a medida que vamos sumando campo, el campo va creciendo. Entonces la integral va a ser desde 0 hasta b total, ¿verdad? De dB. Así. Y esto es igual a. En el miembro derecho voy a sacar las constantes. La constante magnética. La magnitud de R va a ser constante. Siempre es el radio. Miren. En este caso sería A. La magnitud de R es A. Miren, y siempre para todos los diferenciales son equidistantes de este punto. Todos los diferenciales son equidistantes de este punto. Entonces eso es una constante, igual que la constante magnética. Y lo que nos queda en la integral sería dB, que es I por A por D teta. Ajá. Por mejor lo voy a poner en dos pasos. Esperen. Voy a poner así, ¿ve? dB cruz R unitario. Así nomás me queda. Oigan, y ya voy a poner estos límites. Entonces, la integral de 0 a b de dB es b. Oigan, si lo quisiera hacer es como la integral de 0 a b de dB. Esto es igual a b evaluado en 0 y en b. Esto es igual a b menos 0. Este b de aquí es igual a b. Vale, entonces les decía, la integral de dB es b. Va a ser igual a la constante magnética sobre a cuadrado por la integral. Aquí vamos a desarrollar. Miren, este producto cruz va a ser dB por la magnitud de dB. Así ve, la magnitud de dB, dB. La magnitud de R es 1. Es 1, va. Por 1 por el seno de 90 grados, que también es 1. Entonces, hasta ahí tenemos así. Oh, aquí está B en minúscula. Esta B en minúscula. Así. Ahí vamos, miren. Entonces, corrigiendo lo de la B minúscula, para no, que no es esta, pues. Entonces, la magnitud de R unitaria es 1 y el seno de 90 también es 1. Nos queda así, aplicando la definición de producto cruz. Y lo que sí diríamos es que esto sería en la dirección K. Lo de la dirección K sería porque ya dijimos que el producto cruz es saliente, no es XY, sino que es K positivo. Entonces, por eso, cuando aplico la definición y sé que la respuesta es en dirección K. Oigan, saliente de la pizarra. Vale, entonces seguimos acá. dB les decía que es I por A por D teta.
Y ahí sí ya podemos poner límites. Teta va a ir desde 0 hasta phi. Miren, teta va a ir desde 0 hasta phi. Teta es el ángulo este de acá, ¿ve? Y va a ir desde 0 hasta teta máximo, que es phi. Entonces, I y A son constantes también. Constante magnética sobre A cuadrado por I por A por la integral de 0 a phi de d teta. Así, ¿verdad? Cancelo esta A y sigo allá a la derecha. Entonces tenemos que B va a ser igual a la constante magnética por I sobre una A, porque la otra se nos eliminó, por la integral de 0 a phi de d phi. Esto es igual a phi. La integral de 0 a phi de d phi es phi, así como la demostración que hice aquí. Entonces sería por phi. ¿Ok? Ahí estamos. Prácticamente esa es la respuesta a nivel de símbolos. A nivel de símbolos. ¿Ok? Ahí la tenemos. La voy a hacer la sustitución. Tendríamos la constante magnética es 4pi por 10 a la menos 7. Oiga, la constante magnética es 4pi por 10 a la menos 7. Ese es el valor de la constante magnética, ¿sí? Se las estoy dando. Sobre el valor de A, que es 0.1. 10 centímetros. A vale 10 centímetros. 0.1. ¿Ya? Por la corriente que es 10. ¿Sí? 10, la corriente. Y phi, que vale pi tercios. Ajá. Entonces, nos da, nos daría, a ver, aquí tenemos 10 a la 1, aquí tenemos 10 a la menos 1, entonces tendríamos pi con pi cuadrado, 4 tercios de pi cuadrado, ¿ves? 4 tercios de pi cuadrado, por 1 por 10, o simplemente por 10 a la cuánto. Menos 7 más 1 da menos 6. Y menos 1 sube como más 1 y queda a la menos 5. Y las unidades serían Tesla porque es campo magnético. Y aquí le voy a poner la K. Así. Ahí la tienen, miren. 4 tercios de pi cuadrado por 10 a la menos 5 Tesla. K. Quiere decir que emerge de la pizarra. Ese sería el campo magnético. O sea, como 10 por 440 entre 3 a 15, a 12, a 13, digamos. 13 por 10 a la menos 3, a la menos 5, Tesla. Como 13 militeslas más o menos. Va a dar del orden de las milésimas de Tesla. Militeslas, eso es un valor muy normal hoy. Los campos magnéticos se suele hablar en el diario vivir de militeslas, de militeslas. Un campo de un Tesla ya es un campo bien fuerte, un campo fuerte, pero hay también. Leí una vez por ahí que los campos más fuertes que se han logrado en laboratorio son de 40 Teslas, algo fuertísimo. Ok, no sé si me dicen ahí todo está bien. El chat. Sí, todo bien por el momento. Bueno, Alexi, gracias. Va, entonces sería hacer otro ejercicio. Les dejo para que tomen una screenshot de este, por favor.
Una magnetocarga se genera cuando tienes una corriente y una diferencia y una línea. Era el caso, tienes un pedacito de conductor que se encuentra preñado. Está preñado, impregnado por una corriente eléctrica. Y él, naturalmente, que estamos diciendo en este caso, tiene una magnitud de desplazamiento L. Él tiene un valor L, ¿sí? Y tiene impregnado una corriente eléctrica. Entonces, es que nos queda así. ¿Sí? ¿Ven? Queda L y el escalar corriente. Así. Así se define la magnetocarga. Oye, vaya. Si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo, digamos que tiene masa. ¿Tiene masa? Sí, tiene masa. Lo pongo en una balanza y me detecta la masa. Supónganse que este cuerpo también está electrizado. Entonces tiene carga eléctrica también. ¿Ok? Debido a su masa, si lo meto en un campo gravitacional, experimento una fuerza. Aquí, como hay una gravedad, me experimento una fuerza para abajo, como de 1 newton la fuerza, porque él pesa 100 gramos, 0.1 kilos, la masa de él es 0.1 y el campo es de 10, la gravedad. Entonces experimenta 0.1 por 10, la fuerza es de 1 newton, ¿verdad? De 1 newton para abajo. Él experimenta una fuerza hacia abajo de 1 newton debido a su masa. Ahora, pensemos que aquí tenemos un campo eléctrico aquí, hacia la derecha, así como así el campo eléctrico, ¿ves? Entonces, y traemos un cuerpo que tiene carga eléctrica, este está electrizado. La masa ya no nos importaría. Lo que importa es que tiene carga eléctrica y está inmerso en un campo eléctrico. Entonces, si yo multiplico su carga, que pónganle que son 10 milicoulomb por el campo eléctrico, digamos que son 10 newton por coulomb, entonces al ponerle 0.01 por 10 me da 0.1, me da una fuerza de 0.1 newton hacia la derecha. Al multiplicar su carga que él tiene por la magnitud del campo, me da una fuerza, asumiendo que él es positivo, ¿va? De 0.1 newton para la derecha, porque su carga les decía que era de 10 milicoulomb, o sea, 0.01 coulomb, y el campo era de 10 newton per coulomb. Entonces me da una fuerza de 0.1 coulomb para la derecha. Debido al campo eléctrico, él es jalado para la derecha, porque está electrizado. Ahora, ¿qué tiene que tener este cuerpo para que experimente fuerza cuando lo meto en un campo magnético? Él lo que tiene que tener es asociada a una carga magnética, un dipolo magnético, se dice más formalmente hoy. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, pues este asuntico ya lleva dirección, ya es vectorial, porque la masa era algo escalar. ¿Para dónde apunta la masa? Absurdo. ¿Para dónde apunta la carga? Absurdo. A lo sumo es positivo o negativa, y la masa siempre es negativa. Vaya, ¿y qué entonces con su magnetocarga? Es así, es direccional. Supongan que la magnetocarga que él tiene apunta hacia la manzanita, apunta en esta dirección. Entonces a él se le asocia una magnetocarga que apunta en este sentido. Miren, hacia la manzanita, así ve. Si yo lo pongo aquí, va, entonces lo que sigue es que yo tengo un campo magnético ascendente. Un campo magnético ascendente, así como una gravedad, pero negativa para arriba. Vaya, y traigo a mi magnetocarga acá. Primero la coloco en esta posición, a ver si va a experimentar fuerza. El campo es para arriba. Vaya, voy a dejar solo la magnetocarga y recuerden que el campo es para arriba. Entonces hago el producto cruz entre estos dos vectores. ¿Cuánto da? Dará 0, porque me late que como queda 0. Si hago el producto cruz de estos dos vectores, dará 0. Sería la magnitud de este por la magnitud de este por el seno de 180. Sí, 180 da 0. Sería la magnitud de este, ok, no es 0, ni tampoco la del campo. Este era 0.01 su magnitud
y la de este era 10 su magnitud, si se acuerda. Entonces, aquí, bueno, esos son los valores. Aquí el problema es que es seno de 180, entonces aquí no hay fuerza. Si la magnetocarga está alineada con el campo, ya sea antiparalela o paralela, como quien diría 180 o 0, siempre me va a dar 0 la fuerza, porque es cruz, producto cruz, ¿verdad? La fuerza, ya habíamos dicho en clase anterior que la fuerza magnética es igual a la magnetocarga producto cruz con el campo. Así ve. Entonces, por eso es que estoy diciendo, la magnetocarga cruz el campo 0, la magnetocarga cruz el campo 0. Entonces, no se olviden que está para arriba. Vale. Si yo pongo la magnetocarga así para arriba, también va a dar 0. Como no va a dar 0, ese la inclino. Para cualquier lado la puedo inclinar y no va a dar 0. Solo cuando se alinea con el campo me da 0. Si se desalinea del campo, ya no me da 0. Y así se calcula, es carga por campo, solo que recuerden en la clase amena de ayer, esto era un producto cruz, Ok, va, entonces ahí he explicado qué es lo que un cuerpo tiene que tener para poder experimentar, ser sensible a los campos magnéticos, ¿verdad? Si este cuerpo tiene masa y lo meto en un campo magnético, me importa poco. Sería absurdo que yo les pregunte cuál es la fuerza que esta masa experimenta dentro de un campo magnético tal. Atentos, por favor, repito la aseveración. Es absurdo que yo diga la fuerza, ¿cuál es la fuerza? Que yo pregunte, ¿cuál es la fuerza que esta masa experimenta cuando la meto en un campo magnético? Igualmente absurdo es preguntar cuál es la fuerza que esta carga eléctrica experimenta cuando la meto en un campo magnético. ¿Oyeron? Porque la carga eléctrica con el campo eléctrico, la carga másica con el campo gravitacional y la carga magnética con el campo magnético. Ayer, ¿se acuerdan de eso, verdad? Entonces es absurdo preguntaros cuál es la fuerza que una carga eléctrica experimenta cuando la meto en un campo gravitacional. Igualmente absurdo es preguntar cuál es la fuerza que una carga eléctrica experimenta dentro de un campo magnético. ¿Veis? ¿Qué es lo que tiene que tener? Magnetocarga. ¿Y en qué consiste la magnetocarga? Aquí tenemos ya nuestro primer caso. Una longitud impregnada de una corriente eléctrica. O sea, un diferencial de longitud, por lo menos una longitud, tenés que tener corriente eléctrica y longitud. Le voy a hacer unas transformaciones algebraicas ante cálculo y voy a volarear esto, dice. Entonces, luego, B, entonces, es igual a dQ dt, fíjense, corriente de Q de T por el vector, ¿verdad que sí? Corriente de Q de T. Luego swapeo, este con este. No, voy a swapear, vamos a swapear acá. Voy a ver acá. Solo voy a hacer esto, miren. Voy a dejar acá el dq aquí solito. Y voy a poner acá, no, sí, L entre DT, así, algo así. Mejor lo voy a hacer con puros diferenciales hoy. Esta demostración que les quiero hacer se adapta mejor si la hago con diferenciales. Así se puede, pero tiene una complicación que no le voy a lograr resolver ahí. Empecemos así. Un diferencial de carga magnética es igual a I multiplicado por ¿qué? ¿Por L? No, por DL.
¿Verdad que sí? Aquí tengo que poner DL vector. Así, ¿verdad? Porque es diferencial de carga, diferencial de longitud. Luego, aquí voy a hacer mis transformaciones. Oigan, ahí me va a salir mejor que aquí. Aquí tenía unas complicaciones. Vale, entonces digo, ok, I es dQ dt y el dl ya lo tenemos. Primera transformación, expreso I como un diferencial, como una razón de carga, ¿verdad? I es dQ dt. Ok, muy bien. Ahora swapear, que dije, como intercambiar. Entonces, lo que hago es que me llevo este para acá y me queda dQ por dl dt. Miren, lo único que hice es pasarle el dt, que es un escalar, lo puedo perfectamente asociar con el dl. ¿Sí? O sea, esto era como poner dq dl arriba y dt abajo. Así puedo hacer, puedo extender la cachucha, se la puedo dejar a este, se la puedo pasar a este, puedo hacer muchos juegos ahí. Pero les dice, vamos a jugar con álgebra, con cálculo. Entonces, lo tenemos así. Pero el objetivo es que esto que tenemos acá es el concepto de velocidad a lo largo de aquí. Bien. Si yo tengo aquí, ¿ve? dl, dt, eso lo que es la velocidad. Eso es la velocidad en esta dirección. En la dirección esta, en la dirección esta. Entonces esto sería por b. Así. Entonces, lo que quería es hacerles esta transformación para tener otra forma de expresar la carga magnética. Es carga por velocidad. Y quiere decir que si yo, que B también es igual a, y ahí tenemos la expresión 2. La otra forma. Acá ya no es de Q, ya es Q. Como ya no es de Q, ya obtengo P. Acá era de Q, me genera un, aquí era de B. Perdón, ahí, perdón, quizás se confundieron ahí, por eso que puse mal. Acá de Q me genera un dP, de Q me genera un dP. Una carga eléctrica diferencial me genera una carga magnética diferencial, el producto. Pero si yo tengo una carga eléctrica finita, eso me va a generar una carga magnética finita. Y entonces así lo tengo. Miren, lo que quiero es que tengan así en síntesis lo que acabo de explicar ahí, es que está aquí. De que hay dos formas de expresar la carga magnética. Una es corriente por longitud y la otra es carga por velocidad. O sea, cuando un cuerpo está impregnado de cargas magnéticas, acá, que están proveídas de cierta velocidad. Así, si tengo una carga magnética, una carga eléctrica que tiene una velocidad, eso es una magnetocarga también. La magnetocarga la podemos expresar matemáticamente como corriente por longitud o carga por velocidad. Y aquí está como la correspondencia biunívoca, o sea, entre ambas. Esa es. dB es I por dL, pero como I es de Q dt, le paso el dt a aquel y me queda de Q por dL dt, y dL dt es velocidad. Entonces es de Q por velocidad. Y dL es equivalente a de QV, totalmente equivalente, iguales. Entonces ahí tenemos que esto. Entonces, de todo lo que he hablado hace un ratito, quiero que me hereden esto. Hay dos fórmulas, digámosle vulgarmente, para la magnetocarga. Es I por L y Q por V. En ambos casos es requisito indispensable la expresión vectorial, porque las fórmulas de este chico son vectoriales. Ahí está. Va, entonces tomen nota de esto.
screenshot porque vamos a seguir con esto. Si yo tengo un filamento de tungsteno, como los foquitos de antiguos de los amarillos, llevan un resortillo que cuando se queman suena, ¿verdad? Entonces tengo un filamento de tungsteno, uno de esos resortillos, y lo someto a un voltaje bajo, digamos 6 voltios, ¿ok? 6 voltios. Y entonces, como resultado, el filamento de tungsteno se calienta. Se calienta, es como, se enciende como un foco. Normalmente eso lo hago dentro de un gran tubo a vacío. Para esto, hago dentro de un tubo al vacío. Todo esto está dentro de un tubo al vacío y lo único que yo saco son terminales acá para meter el voltaje, pero todo bien sellado, hermético. Vale, entonces caliento el filamento de tungsteno y el resultado es que él se pone como al rojo vivo. Cuando esto sucede, sucede el fenómeno catódico y es de que él empieza a parir electrones. Ese es el resultado. Oigan, ese es un fenómeno así de laboratorio. Cuando uno calienta un metal, el metal empieza a soltar electrones. Así empiezan a nacer electrones del metal. ¿Sí? Por eso digo parir electrones. Empiezan como a darle a luz a los electrones. ¿Sí? Empiezan a emerger electrones del metal. Empieza a soltar muchos electrones. Ese es el fenómeno catódico. Lo que pasa es que lo estamos utilizando es como una fuente de electrones. Eso de meterle 6 voltios a un filamento de tungsteno lo hacemos como una fuente de electrones. Y una vez obtenemos los electrones, vamos a hacer otra cosa. Vamos a traernos al cátodo, decía herméticamente sellado, ¿verdad? Y le vamos a poner acá esto es como si observan, le voy a dar un poquito de así. Un cilindro, así ve. Acá ve. Así es un cilindro con un hoyito en medio, ¿ve? Como un tubito, es como un tubito metálico, pero de gran espesor. Entonces es un tubito metálico de gran espesor y ese se va a llamar ánodo, porque a este lo sacamos herméticamente acá y lo vamos a conectar. Este va a ser negativo. Entonces este es el positivo y este es el negativo. Con eso insinúo un voltaje bien alto, digamos 200 voltios. Conecto a 200 voltios. Lo que hice, ya habíamos producido los electrones, o sea, estamos produciendo continuamente electrones con estos 6 voltios. Ese es el voltaje de calentamiento del cátodo. Tomen nota, por favor, que este se llama cátodo. Y este otro se llama ánodo. A cátodo quiere decir negativo y ánodo. Quiero buscar unos stickers. No hay stickers aquí. Quiere decir positivo, ¿verdad? Cátodo es negativo y ánodo es positivo. Eso es lo que quieren decir. Eso de cátodo y ánodo son con palabras que utilizamos en física para referirnos a algo que es negativo y algo que es positivo. Fíjense, él estaba siendo calentado por estos 6 voltios, punto y aparte. Con eso lo único que hacemos es producir electrones. Luego ponemos una batería de alto voltaje, por eso la insinué como muchas pilas en serie. Y ponemos unos 200 voltios. Y estamos polarizando el filamento contra el cilindrito metálico. Entonces, los electrones ya se ven enamorados porque
este filamento es hembra también, igual que ellos. Y el cilindrito es varón, es macho. Entonces, ahí es donde la cosa se ve positivo y negativo, ¿verdad? Aquí lo tengo, el negativo, positivo. Entonces, ellos se van a ver acelerados hacia el ángulo, ¿sí? No entiendo bien la razón, pero nos explican de que ellos entonces empiezan a fluir hacia el ángulo. Y parte de ellos se logra escapar por acá. Alcanzan velocidades de escape que se logra escapar por acá. Y esto se llama un rayo catódico. Un rayo catódico se llama, o sea, un haz así, como que voy a disparar un rayo catódico, como un láser, pues. Eso es un rayo catódico, ¿ven? Son acelerados acá y unos logran escapar y se van. Entonces, vienen a estrellarse contra la pantalla fosforescente que está acá. Oigan, y ya nosotros vemos un punto de luz aquí en la pantalla fosforescente. Cuando esa es golpeada por los electrones, produce luz y ese es como el tubo de rayos catódicos. Tubo de rayos catódicos. Así, tubo de rayos catódicos. Ese es el tubo de rayos catódicos, los CRT, famosos, que eran los televisores viejos, ¿no? Esos que son así gordotes, o los monitores viejos. Es un tubo de rayos catódicos. Vale. Entonces, ahí lo tenemos. Lo que se ocupa adicionalmente es dos placas activas. Digamos que esta la cargas positivamente y esta negativamente, entonces vas a lograr de que el haz se te doble para acá. Si vos le pones un voltaje positivo, atrae a los electrones y el negativo los repele, entonces curvea. También se pone un par de placas. Estas son las placas verticales. También hay un par de placas horizontales aquí. Aquí, ¿ves? Donde digamos que pones esta positiva y la otra la pones negativa, entonces te deflecta alas horizontalmente, ¿verdad? Como aquella es la negativa, según mi dibujo, y esta la positiva, me va a mover alas hacia afuera de la pizarra. ¿Ves? La cosa es que estos positivos negativos no es fijo. Vos lo que tenés es unos botones, por decirlo vulgarmente, donde vos controlás los voltajes estos. En vez de, si querés poner positivo a este y a este negativo o viceversa. Y con eso vas a doblar el haz hacia abajo o hacia arriba. Y en la intensidad que querés, le pones un alto voltaje y lo doblas mucho. Le pones un voltaje bajito y medio lo deflectás. Entonces tenés un control ya sobre el haz. Además de haber hecho nacer los electrones, haberlos acelerado y haberlos colimado, se dice, en un haz, en un rayo catódico, luego tenés un control del haz y lo podés dirigir para donde vos querrás. ¿Sí? Porque con las placas verticales vos le das una deflexión vertical y con las placas horizontales, variando el voltaje, podés hacer negativa la de este lado o la de aquel lado. Ahí tiene una perilla, variedad de voltajes, de manera que podés direccionar el haz horizontalmente. Entonces, si vos ves la pantalla de frente, vas a ver como así, ¿ves? Como un XY, digamos. Y entonces vos podés decir, quiero poner el haz en la posición aquí. Ya para eso, es lógico que le das una deflexión, porque el haz originalmente iba a impactar al centro. Entonces, si vos le pones un par de voltajes, el voltaje horizontal lo tira para acá y el voltaje vertical lo tira para arriba. Ahí podés posicionar el haz en la posición que querés. Y encima el sistema tiene un método de detonación, de que el haz está barriendo continuamente, así. Así, barriendo continuamente. Y es tan rápido, de muchos hercios, de manera que vos lo que ves es
Es una imagen en la página, no ves un punto, sino una imagen. Porque el ojo no alcanza a ver que en realidad es un punto moviéndose, sino que vos lo que ves es una imagen. ¿Ves? Entonces es el truco del tubo de rayos catódicos que ahí te he explicado al principio, oiga. Y eso es lo que tiene. Entonces, podríamos aplicarle ciertas matemáticas, ya vamos a hacer un poquito de eso, y aplicarle matemáticas al tubo de rayos catódicos. Vale, pero básicamente en esta ilustración quiero que me comprendan. Este se llamaría, tomen nota, el de aquí es el voltaje acelerador. Porque este es el que acelera los electrones, es el que le da energía a los electrones, que los acelera. Si vos le pones mucho voltaje, los electrones salen con una gran velocidad por acá. La velocidad con que los electrones emergen depende de cuánto voltaje le pones. Los acelerás a que adquieran una gran velocidad con la que se van a chocar en la pantalla. Y el punto se hace más brillante. Luego, ahí le das más brillo al televisor. Luego, este voltaje de acá es el voltaje de calentamiento, le vamos a poner. Para producir los electrones, calienta el filamento. Luego, aquí tenemos dos voltajes. El voltaje vertical y el voltaje horizontal. Porque con el horizontal, las dos placas lo deflectas horizontalmente y con estas lo deflectas verticalmente. Entonces, esa es el diagrama rotulado que quiero que me comprendan. ¿Ven? Esta es la pantalla fosforescente. Pantalla fosforescente que cuando es golpeada por el haz catódico, brilla. Todo se llama un tubo de rayos catódicos. Tubo de rayos catódicos. En inglés es al revés, CRT, cathode ray tube. Y eso es. A esta partecita de acá, solita, sin poner el sistema de placas, lo que está encerrado en violeta, se le llama un cañón de rayos catódicos. Eso es un cañón de rayos catódicos. Este conjunto del filamento y el ánodo, del cátodo y el ánodo, con sus accesorios, obviamente, el voltaje de calentamiento y el voltaje acelerador. Eso en sí, es el cañón, es el que dispara los electrones, es el que dispara el rayo. Luego con el sistema deflector deflectas el rayo, pero ese en sí es el cañón, porque el cañón electrónico está presente en otros dispositivos, no solo en el tubo de rayos catódicos. Cañoncito traen otros equipos. Oiga, vale, ahí estamos entonces con esta explicación cualitativa que quería darles de esto. Oiga, le vamos a meter un poquito de números, pero a otra aplicación, no a esta. Esta solo queda cualitativa. Vamos a hacer una aplicación donde sí metemos números, repito, pero sería de otra aplicación, no de esta. Vale. A ver.